llamo Roberto Méndez. Tengo 74 años y nunca pensé que escucharía estas palabras de la boca de mi propio hijo. Papá, ya no podemos seguir así. Necesitas irte de esta casa. Pero lo que él no sabía es que este viejo, al que consideraba una carga, tenía guardado un as bajo la manga que cambiaría todo para siempre. Escúchame bien hasta el final de esta historia, porque lo que te voy a contar tal vez te ayude a entender algo muy importante sobre la familia, el respeto y las consecuencias de nuestras decisiones. Y cuando termines de escuchar, quiero que me cuentes desde qué ciudad me estás escuchando y qué harías tú en mi lugar. La frase que cambió mi vida la escuché un martes por la tarde, después de 40 años viviendo en la casa que yo mismo construí con estas manos. Mi hijo Miguel llegó del trabajo con esa cara seria que ponía cuando era adolescente y había que hablar de algo importante. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho sus tareas de la escuela, donde había llorado cuando su primera novia lo dejó, donde habíamos celebrado su graduación universitaria. «Papá», me dijo, evitando mirarme a los ojos, «Sandra y yo hemos estado hablando mucho sobre esta situación». «¿Qué situación?», me pregunté. ¿La situación de tener a tu padre viviendo en su propia casa? ¿La situación de que el hombre que te crió, que trabajó día y noche para darte todo lo que necesitabas, ahora necesitara un poco de comprensión en su vejez? Entendé. Continuó, usando esa voz que se pone cuando uno quiere convencer a alguien de algo que sabe que está mal. La casa se nos está haciendo chica. Los chicos están creciendo. Necesitan su espacio. Y vos, bueno, vos también necesitas cuidados que nosotros no podemos darte. Cuidados, como si fuera un enfermo terminal. Como si tener 74 años me convirtiera automáticamente en una carga insoportable. Es cierto que ya no me muevo con la agilidad de antes, que a veces se me olvidan las cosas, que necesito ayuda para abrir algunos frascos, pero seguía siendo el mismo hombre que había levantado esa casa ladrillo por ladrillo pensando en el futuro de mi familia. ¿Y dónde se supone que me voy a ir?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hay una residencia muy buena a unas pocas cuadras de acá, dijo Sandra, mi nuera, que había aparecido de la nada como siempre hacía cuando había que dar noticias desagradables. Fuimos a visitarla la semana pasada. Tienen enfermeras, actividades, gente de tu edad. Vas a estar mucho mejor ahí. Gente de mi edad. Como si la edad fuera una enfermedad contagiosa y yo necesitara estar en cuarentena con otros infectados como yo. ¿Y esta casa qué pasa?, pregunté mirando las paredes que había pintado yo mismo, los pisos que había instalado trabajando los fines de semana, el jardín donde había enseñado a Miguel a andar en bicicleta. «Bueno», dijo Miguel claramente incómodo, «la casa está a tu nombre, pero pensamos que, quiero decir, como vos te vas a ir a vivir a la residencia, nosotros podríamos quedarnos acá. Así los chicos no tienen que cambiar de escuela, nosotros no tenemos que mudarnos, y vos vas a estar cerca para que te podamos visitar seguido». Visitar seguido. Como había estado visitando a mi hermana en la residencia antes de que muriera. Una vez cada 2 meses, los domingos por la tarde, llevándole caramelos baratos y quedándome el tiempo justo para no parecer descortés. Esa noche, acostado en mi cama, en el cuarto donde había dormido con mi esposa Carmen durante 30 años hasta que el cáncer se la llevó, donde había velado sus últimas noches, donde había llorado solo después del funeral,
tomé una decisión que cambiaría todo. No les iba a decir que no. No iba a pelear. No iba a rogarles que me dejaran quedarme en mi propia casa, pero tampoco iba a hacer lo que ellos esperaban que hiciera. Porque hay algo que Miguel y Sandra no sabían, algo que yo había estado guardando durante más de 20 años, no por malicia, sino porque quería que fuera una sorpresa para cuando yo ya no estuviera. Un secreto que estaba a punto de convertirse en la lección más cara de sus vidas. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui este viejo al que su hijo quería mandar a una residencia como si fuera un mueble que ya no servía. Llegué a esta ciudad hace 50 años, recién casado con mi Carmen, que en paz descanse. Veníamos de un pueblo pequeño donde las oportunidades eran pocas y las ganas de progresar eran muchas. Yo había aprendido el oficio de carpintero con mi padre, pero sabía que en la ciudad podría hacer algo más. Conseguí trabajo en una mueblería del centro. El dueño, don Aurelio, era un hombre mayor que me enseñó no solo sobre maderas y barnices, sino sobre la vida. Roberto, me decía mientras lijábamos una mesa, en este negocio lo importante no es solo hacer muebles bonitos, sino entender qué necesita cada cliente. Carmen trabajaba como costurera en una fábrica textil. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, se iba a trabajar 8 horas cosiendo uniformes, volvía a casa y aún tenía energía para preguntarme cómo había sido mi día. Los fines de semana hacía arreglos para las vecinas para ganar unos pesos extra. Roberto, me decía mientras planchaba la ropa que había lavado, cada peso que ahorremos hoy va a ser un ladrillo más en la casa de nuestro hijo. Y cuando yo llegaba cansado de la mueblería, con las manos llenas de astillas y el cuerpo dolorido, ella me preparaba mate y me masajeaba los hombros. Mi amor, me susurraba al oído. Vos sos el hombre más trabajador que conozco. Miguel va a estar orgulloso de su papá algún día. Cada centavo que ganábamos tenía un destino. Primero pagar el alquiler de ese departamento de 2 ambientes donde vivíamos. Después ahorrar para el terreno donde íbamos a construir nuestra casa. Y cuando nació Miguel, ya habíamos empezado a levantar las paredes. Recuerdo vívidamente el día que supimos que Carmen estaba embarazada. Estábamos cenando. Ella había preparado milanesas con puré, su especialidad, y de repente se puso pálida y corrió al baño. Cuando salió, tenía los ojos brillantes. Roberto, me dijo, creo que vamos a ser 3 en esta familia. Esa noche no dormí, no de nervios, sino de emoción. Carmen se quedó despierta conmigo, acurrucada en mis brazos. ¿En qué pensás?, me preguntó. En que quiero ser el mejor papá del mundo para este niño. Ya lo sos, me dijo, besándome la mejilla. Lo sé porque veo cómo me cuidas a mí. Un hombre que ama así a su mujer va a amar así a su hijo. Miguel nació un martes de marzo. Era pequeño, arrugado, y cuando lo tuve en brazos por primera vez, lloré como no había llorado nunca. Carmen me miraba desde la cama del hospital con esa sonrisa cansada pero feliz de las madres recientes. ¿Cómo le vamos a poner?, me preguntó. Miguel, le dije sin dudar. Como mi abuelo. Era un hombre trabajador, honesto, que valoraba la familia por sobre todo. Desde ese día, todo lo que hice fue pensando en Miguel. Trabajé doble turno en la mueblería. Los sábados y domingos hacía trabajos particulares. Arreglaba sillas, hacía placares a medida, reparaba puertas.
Carmen me ayudaba lijando, pintando, haciendo de todo un poco. Cuando Miguel tenía 2 años, compramos el terreno. Era un lote en las afueras de la ciudad, sin asfalto, sin cloacas, pero era nuestro. Recuerdo que llevé a Miguel en brazos a conocer nuestra tierra. Él no entendía nada, por supuesto, pero yo le hablé como si fuera un adulto. «Aquí va a estar tu cuarto, hijo», le decía, señalando un espacio vacío entre los yuyos. «Y acá va a estar la cocina donde tu mamá va a preparar tus comidas favoritas». Construir esa casa me llevó 5 años. 5 años de levantarme a las 5 de la mañana, trabajar 8 horas en la mueblería, venir a casa, comer algo rápido que Carmen me había dejado preparado y seguir construyendo hasta que se hacía de noche. Miguel crecía viendo todo ese esfuerzo. Cuando tenía 5 años, ya me ayudaba trayéndome las herramientas. Cuando tenía 8, sabía distinguir un destornillador Phillips de uno común. Cuando tenía 10, podía mezclar cemento mejor que algunos albañiles que conocía. «Papá», me preguntaba un día mientras yo instalaba las baldosas del baño, «¿cuándo va a estar terminada la casa?» «Cuando vos seas grande, hijo», le respondía, cargándolo en los hombros para que pudiera ver mejor. «Esta casa va a ser tuya algún día». Le pagué los mejores estudios que pude. Mientras yo seguía trabajando con las manos, lijando maderas y barnizando muebles, él estudiaba ingeniería en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Cada mes, cuando llegaba la boleta, yo pagaba sin chistar. Aunque eso significara comer fideos con manteca toda la semana, Carmen me apoyaba en todo. «Roberto», me decía cuando me veía preocupado por los gastos, «vos estás haciendo una inversión en el futuro de nuestro hijo. Todo va a valer la pena». Cuando Miguel se recibió, hice una fiesta en el patio de casa. Invité a todos los vecinos, a mis compañeros de la mueblería, a toda la familia. Nunca había estado tan orgulloso en mi vida. «Miren lo que logró este muchacho», les decía a todos. «Salió de una familia de trabajadores y ahora es ingeniero». Miguel daba el discurso de agradecimiento, todo elegante con su traje nuevo, y cuando mencionó que nada de eso habría sido posible sin el sacrificio de sus padres, se me llenaron los ojos de lágrimas. Carmen murió cuando Miguel tenía 28 años. Cáncer de mama. Esos fueron los meses más duros de mi vida. Cuidarla de noche después de trabajar todo el día, llevarla a las quimioterapias, comprar los medicamentos que costaban una fortuna. Miguel ayudó económicamente, sí, pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniéndole la mano mientras ella vomitaba por los efectos del tratamiento fui yo. El que la bañaba cuando ya no podía hacerlo sola. El que le leía libros cuando ya no tenía fuerzas para sostenerlos. El que le prometía que todo iba a estar bien, aunque sabíamos que no era cierto. La noche que Carmen murió, yo estaba solo con ella en el hospital. Miguel había venido esa tarde, pero tuvo que irse porque Sandra, su novia de entonces, tenía una cena familiar importante. «Roberto», me susurró Carmen con lo que le quedaba de voz, «cuida mucho a Miguel y cuídate vos también». «No hables así», le dije, aunque sabía que era el final. «Vas a salir de esta». «Prometíme algo», me dijo, apretando mi mano con una fuerza que no sabía que le quedaba. «Prométeme que no vas a ser una carga para él cuando seas viejo. Prométeme que vas a ser feliz». Le prometí, sin saber que 30 años después, esa promesa iba a tomar un significado completamente diferente. Después del funeral, Miguel se fue a vivir con Sandra. «Papá», me dijo, «necesito hacer mi vida. Vos entendés, ¿no?» Claro que entendía.
Era natural que un joven quisiera independizarse, pero esa casa quedó muy vacía sin Carmen y sin él. Durante años, Miguel siguió viniendo los domingos a almorzar. Me contaba de su trabajo en la consultora de ingeniería, de sus proyectos, de sus planes. Cuando se casó con Sandra, me la presentó formalmente en casa. Parecía una buena chica, aunque algo fría, pero yo pensé, si mi hijo la eligió, debe tener sus razones. La boda fue en un salón elegante del centro. Yo pagué mi parte sin problemas, aunque tuve que vender el auto para hacerlo. Miguel estaba tan feliz ese día, tan elegante con su smoking, que no me importó nada. Se fueron de luna de miel a Europa. 2 semanas. Cuando volvieron, Miguel me trajo una botella de vino francés carísima, para que la tomemos juntos cuando tengas una ocasión especial, papá. Esa botella todavía está en mi alacena. Aparentemente, nunca hubo una ocasión lo suficientemente especial. Cuando nacieron los mellizos, Joaquín y Valentina, esta casa volvió a llenarse de vida. Cada vez que venían de visita, yo me transformaba. Les hacía juguetes de madera en mi pequeño taller del fondo. Caballitos, carritos, muñecas. Les cocinaba sus comidas favoritas, les contaba historias de cuando su papá era chico, pero de a poco las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes. Al final, prácticamente dejaron de venir, salvo en cumpleaños o fiestas navideñas. Y cuando venían, era evidente que Sandra tenía prisa por irse. Siempre había una excusa, que los chicos tenían que hacer tarea, que tenían compromisos sociales, que era muy tarde. Eduardo tiene que descansar, decía Sandra, como si yo fuera un enfermo que necesitaba reposo. Ya ha cocinado mucho para nosotros. Pero yo no me cansaba cocinando para mi familia. Me cansaba la indiferencia, la sensación de que mi presencia era un trámite que había que cumplir. El abandono no empezó de un día para el otro. Fue gradual, como esas goteras que al principio no molestan, pero que de a poco van pudriendo toda la madera hasta que un día se te cae el techo encima. Después de que Miguel se casó con Sandra, las cosas comenzaron a cambiar sutilmente. Al principio eran detalles pequeños que yo trataba de ignorar, pensando que era cosa de mi imaginación o que Sandra necesitaba tiempo para acostumbrarse a tener un suegro. Cuando venían a almorzar los domingos, Sandra siempre encontraba alguna manera de hacer sentir que yo estaba de más. No era algo obvio, era más sutil que eso. Por ejemplo, cuando yo contaba alguna anécdota de cuando Miguel era chico, ella bostezaba o miraba el teléfono. Cuando yo ofrecía ayuda para limpiar la mesa, me decía, «No, Roberto, vos descansá, ya hiciste suficiente. Ya hiciste suficiente». Como si preparar un almuerzo para mi familia fuera un esfuerzo sobrehumano que merecía reconocimiento. Los regalos que yo les hacía a mis nietos empezaron a ser recibidos con menos entusiasmo. Yo pasaba horas en mi taller haciendo juguetes de madera, camiones, casitas de muñecas, rompecabezas. Los tallaba, los lijaba, los pintaba con cuidado, pensando en la alegría que les iban a dar. Pero Sandra siempre tenía algún comentario. «Ay, Roberto, no te tenías que molestar. Los chicos ya tienen tantos juguetes». O peor, «Cuidado, nenes, que la pintura puede ser tóxica». Tóxica. Yo había usado las mismas pinturas que usaba para los muebles finos en la mueblería, pinturas caras, de la mejor calidad. Pero para Sandra todo lo que yo hacía tenía algo malo. Miguel, que antes me defendía cuando su mujer hacía esos comentarios, empezó a quedarse callado.
Y después, peor aún, empezó a secundarla. Papá, no te hagas problema haciendo juguetes. Los chicos ya tienen de todo. Como si el problema fuera el trabajo que me daba hacerlos, y no el amor que ponía en cada uno. Los domingos empezaron a acortarse. Llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo preparaba comida para un regimiento porque me encantaba cocinar para mi familia, pero siempre sobraba todo. Roberto, no cocines tanto, me decía Sandra. Los chicos comen muy poco y nosotros estamos a dieta. Pero yo los había visto comer. Los chicos comían perfecto. Era ella la que tenía apuro por irse. Después empezaron las cancelaciones. Miguel me llamaba los viernes por la noche. Papá, mañana no vamos a poder ir. Sandra no se siente bien. Oh, los chicos están resfriados. Mejor nos quedamos en casa. Oh, tenemos un cumpleaños de la familia de Sandra. Siempre había una excusa, y siempre era la familia de Sandra la que tenía prioridad. Un sábado decidí ir yo a visitarlos. Fue un error. Cuando toqué el timbre, Sandra atendió con una cara de sorpresa que no era para nada agradable. Roberto, no sabía que venías. Quería ver a los chicos, le dije. Hace semanas que no vienen. Miguel no está. Se fue a jugar al fútbol con sus amigos. Era cierto. Los sábados Miguel jugaba en un club con sus amigos de la universidad. Pero yo había venido a ver a mis nietos también. Los chicos estaban viendo televisión en el living. Cuando me vieron gritaron, «¡Abuelo!» y corrieron a abrazarme. Eso me llenó el corazón. Pero Sandra inmediatamente los llamó. «Chicos, vengan acá, tienen que bañarse». Era pleno verano, las 3 de la tarde. No había ninguna razón para bañarlos en ese momento. «¿Puedo quedarme un ratito?», le pregunté. Quería charlar con ellos. «Es que tenemos planes para más tarde», me dijo, sin invitarme a pasar del hall de entrada. «Otro día va a ser mejor». Me quedé parado en la puerta como un vendedor ambulante. Sandra no me ofreció ni un vaso de agua. Después de unos minutos incómodos me dijo, «Bueno, Roberto, cuando venga Miguel, le digo que viniste». Y cerró la puerta. Caminé hasta la parada del colectivo sintiéndome humillado. Ese día entendí que para Sandra yo no era el padre de su marido. Era una molestia. Un viejo que incomodaba con su presencia. Pero lo que más me dolió fue que Miguel nunca me preguntó por qué había ido a visitarlos. Nunca me llamó para disculparse por la actitud de su mujer. Simplemente hizo como si nada hubiera pasado. Las Navidades se volvieron un trámite. Venían una hora. Comían algo rápido. Los chicos abrían los regalos que yo les había comprado y se iban. «Tenemos que ir a cenar con la familia de Sandra», era la excusa de siempre. Nunca me invitaron a conocer a esa familia. Nunca me incluyeron en sus planes navideños. Yo pasaba las fiestas solo, mirando televisión y recordando cuando Miguel era chico y armábamos el arbolito juntos. Cuando cumplí 70 años, esperé toda la tarde que vinieran a saludarme. Había comprado una torta, había preparado empanadas, había ordenado toda la casa. A las 8 de la noche, Miguel me llamó por teléfono. «Papá, feliz cumpleaños. Disculpa que no pudimos ir, pero tuvimos un inconveniente». No me explicó qué inconveniente. No se disculpó realmente. No propuso venir otro día. Esa noche comí torta solo, mirando las fotos de cuando Miguel era chico y me ayudaba en el taller. Me pregunté dónde había fallado como padre, qué había hecho mal para que mi hijo me tratara como si fuera un extraño. Y ahora, 4 años después, ese mismo hijo que no tenía tiempo para venir a verme, que no podía pasar una tarde completa conmigo,
Me decía que tenía que irme de mi casa para que ellos pudieran vivir más cómodos. Pero como te dije al principio, había cosas que Miguel no sabía. Cosas que yo había estado guardando no por maldad, sino porque nunca pensé que las iba a necesitar para defenderme de mi propio hijo. Ahora viene la parte que mi hijo jamás se imaginó. Mientras él creía que yo era apenas un viejo jubilado que vivía de una pensión miserable, yo había estado tomando decisiones financieras que él consideraba imposibles para alguien como yo. ¿Te acordás que te conté que trabajé como carpintero en una mueblería? Bueno, en todos esos años aprendí algo muy importante. El dinero no se gana solo trabajando duro, sino trabajando inteligente. Y yo, aunque no tuve estudios universitarios como mi hijo, tenía algo que él nunca tuvo: visión para los negocios. Don Aurelio, el dueño de la mueblería, era un hombre muy astuto. Además de hacer muebles, compraba casas viejas, las remodelaba y las vendía. «Roberto», me decía, «la madera se puede quemar, pero la tierra siempre vale». Yo lo escuchaba atentamente. Durante años, además de mi sueldo, don Aurelio me pagaba extra por los trabajos de remodelación que hacía en esas casas. Yo aprendí no solo a trabajar la madera, sino a evaluar propiedades, a ver el potencial que otros no veían. Cuando don Aurelio se jubiló, me ofreció comprar la mueblería. «No tengo la plata», le dije. «Hacé como yo hice», me respondió. «Comprá de a poquito». Eso hice. Durante 10 años, además de pagar mi casa, estuve ahorrando cada peso extra que ganaba. Carmen pensaba que me había vuelto tacaño, pero yo no le explicaba bien mis planes, porque quería que fuera una sorpresa. Cuando finalmente pude comprar la mueblería, ya era un hombre de 50 años, con experiencia no solo como empleado, sino observando cómo don Aurelio manejaba el negocio. Sabía qué clientes pagaban puntual, qué maderas convenía comprar, qué muebles se vendían mejor. Pero la mueblería era solo el primer paso. Con las ganancias del negocio, empecé a comprar propiedades, casas viejas que nadie quería, departamentos pequeños en barrios que estaban empezando a crecer, terrenos en las afueras de la ciudad. «Roberto», me decía Carmen, «¿para qué compras tantas cosas? ¿No te parece que es mucho riesgo?» «Mujer», le respondía, «esto es para el futuro de Miguel. Algún día va a tener una herencia que ni se imagina». Durante 20 años compré, remodelé y vendí propiedades. Algunas las vendía rápido para obtener efectivo. Otras las alquilaba para tener ingresos fijos y otras las guardaba porque sabía que iban a valer mucho más en el futuro. Cuando Miguel se recibió de ingeniero, yo ya tenía un pequeño imperio inmobiliario que él no conocía. Tenía la mueblería, que seguía funcionando bien. Tenía 6 propiedades que alquilaba. Tenía 3 terrenos en zonas que estaban empezando a desarrollarse. Y tenía una cuenta bancaria con ahorros que habían crecido año tras año. Carmen murió sin saber exactamente cuánto dinero teníamos. Sabía que nos iba bien. Pero nunca le conté las cifras exactas porque quería sorprenderla cuando Miguel se casara y pudiéramos disfrutar de nuestros nietos sin preocupaciones económicas. Después del funeral de Carmen, estuve tentado de contarle todo a Miguel. Pensé que saber que su padre había sido exitoso en los negocios lo haría sentir orgulloso. Pero después decidí esperar. Mejor se lo digo cuando tenga hijos, pensé. Así va a poder disfrutarlo con su familia. Qué equivocado estaba. Los últimos 10 años fueron los más rentables. Las propiedades que había comprado barato se revalorizaron enormemente.
Los terrenos que había comprado en las afueras ahora estaban en el centro de nuevos desarrollos urbanos. La ciudad había crecido hacia ellos, tal como yo había previsto. Una inmobiliaria me ofreció una fortuna por uno de los terrenos. «Don Roberto», me dijo el tasador, «usted tiene un ojo excelente para los negocios. Este terreno vale hoy 20 veces lo que pagó por él». 20 veces. Pero no vendí. Seguí esperando el momento perfecto para compartir esa alegría con mi hijo. Hace 2 años, un empresario constructor me hizo una oferta por 3 de mis propiedades que me dejó sin palabras. Era una suma que me convertiría oficialmente en millonario. Millonario. Yo, Roberto Méndez, el carpintero que había llegado del pueblo sin un peso. Pero seguí esperando. Seguí pensando que era mejor guardar esa sorpresa para cuando Miguel realmente me necesitara, o para cuando yo ya no estuviera y él encontrara todos los papeles entre mis cosas. Nunca pensé que el momento llegaría de esta manera. Nunca pensé que mi hijo me echaría de mi propia casa sin saber que estaba echando a uno de los hombres más ricos del barrio. Esa noche, después de que Miguel me dijera que tenía que irme a la residencia, abrí la caja fuerte que tengo escondida detrás de un mueble en mi cuarto. Miré todos los títulos de propiedad, los contratos de alquiler, los estados de cuenta del banco. Por primera vez en mi vida no sentí orgullo por lo que había logrado. Sentí una tristeza profunda, porque todo ese dinero que había guardado pensando en el futuro de mi familia, ahora iba a tener que usarlo para algo completamente diferente. Si fueras tú, ¿qué harías? ¿Le dirías a tu hijo que es rico para que cambie de opinión? ¿O le darías una lección que nunca olvidaría? De repente, mi hijo, que no me había visitado espontáneamente en años, empezó a aparecer todos los días. Pero no venía solo. Venía con Sandra, con los chicos, y hasta con un arquitecto para planificar las reformas que iban a hacer cuando yo me fuera. La primera vez que trajeron al arquitecto fue una semana después de que me dijeran que tenía que irme. Miguel tocó el timbre como si fuera un visitante. Cuando él había crecido en esa casa, cuando esa casa había sido su hogar durante 25 años. «Papá», me dijo, «te presento al arquitecto Fernández. Vas a ayudarnos a reorganizar un poco los espacios cuando vos te mudes». Reorganizar los espacios, como si fuera una oficina que necesitaba optimización, no la casa donde yo había vivido 30 años con Carmen, donde habíamos criado a nuestro hijo, donde habíamos sido felices. El arquitecto me saludó educadamente, pero era evidente que para él yo era un obstáculo que pronto sería removido. Sacó una tablet y empezó a tomar medidas, a hacer fotos, a hablar de derribar esta pared y ampliar este ambiente. «¿Ven este cuarto?», le decía Sandra al arquitecto, señalando mi taller. «Acá podríamos hacer un estudio para Miguel, o tal vez un playroom para los chicos». Mi taller. El lugar donde había pasado miles de horas haciendo juguetes para Miguel cuando era chico, donde había reparado todos los muebles de la casa, donde había encontrado paz después de la muerte de Carmen. Lo querían convertir en un playroom. «¿Y este cuarto?», preguntó el arquitecto, señalando el dormitorio que había compartido con Carmen. «Ese va a ser nuestro», dijo Sandra con una naturalidad que me heló la sangre. «Es el más grande y tiene el mejor lugar para poner el aire acondicionado». Nuestro cuarto. El cuarto donde Carmen había dado a luz a Miguel, porque no llegamos al hospital a tiempo. El cuarto donde ella había muerto en mis brazos.
el cuarto donde yo había llorado su pérdida durante meses. Para Sandra era simplemente el más grande. Lo más extraño era ver a Miguel. Estaba más atento conmigo de lo que había estado en años. Papá, ¿querés que te prepare un café? Papá, ¿necesitas ayuda con algo? Papá, ¿estás cómodo ahí sentado? Tanta consideración de golpe me sonaba falsa, como cuando alguien te trata bien porque necesita un favor. Sandra, que normalmente me dirigía la palabra solo cuando era estrictamente necesario, ahora me sonreía todo el tiempo. Roberto, ¿cómo estás? Te veo muy bien. ¿Estás comiendo bien? ¿Necesitas que te traiga algo del supermercado? Los chicos, mis nietos, parecían confundidos con todo el movimiento. Abuelo, me preguntó Joaquín, el más grande, ¿por qué mamá dice que te vas a ir a vivir a otro lado? No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que su papá está echando al abuelo de su propia casa? Miguel se adelantó. El abuelo va a ir a vivir a un lugar donde va a estar mejor cuidado, donde va a tener amigos de su edad, amigos de mi edad, como si yo fuera un niño que necesitaba compañeros de juegos. Durante esa semana empezaron a aparecer con regalos. Miguel me trajo una camisa nueva. Papá, vi esta camisa y me acordé de vos. Sandra me trajo dulces de la confitería. Roberto, esto es para que tengas algo rico para después del almuerzo. Los chicos me hicieron dibujos en la escuela. Abuelo, esto es para vos, para que te acordes de nosotros. Todo muy lindo, todo muy tierno. Pero yo sabía lo que estaba pasando. Después de años de tratarme como un mueble viejo, ahora me llenaban de atenciones porque necesitaban que yo me fuera sin hacer escándalo. Necesitaban que aceptara su decisión sin protestar. Una tarde, Miguel se quedó después de que se fueran los otros. «Papá, quiero que hablemos», me dijo, sentándose en la silla donde solía sentarse Carmen a tomar mate conmigo. «Sé que esto es difícil para vos, pero realmente creemos que es lo mejor». Se acomodó en la silla como si fuera a dar una conferencia importante. «Papá, vos ya no sos joven. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te sentís mal en la madrugada? En la residencia vas a tener enfermeras las 24 horas». Siguió hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Lo miraba y veía a un extraño. ¿Dónde estaba el niño que me ayudaba a clavar clavos? ¿Dónde estaba el joven que lloraba en mis brazos cuando murió su madre? ¿Dónde estaba el hijo que me decía que era el mejor papá del mundo? Además, continuó, Sandra y yo realmente necesitamos más espacio. Los chicos están creciendo, necesitan su privacidad. Y nosotros, bueno, nosotros también necesitamos nuestro espacio como pareja. Ahí me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. Mi hijo no me estaba pidiendo que me fuera, me estaba explicando por qué era inevitable que me fuera. Ya había tomado la decisión y ahora solo necesitaba que yo la aceptara sin problemas. «Papá», me dijo, y puso la mano en mi hombro, como hacía cuando era chico, y quería pedirme algo importante. «Yo sé que vos me entendés, siempre fuiste comprensivo, siempre pusiste a la familia primero». La familia primero. ¡Qué ironía! Yo había puesto a la familia primero toda mi vida. Había trabajado como un burro para darle una casa, una educación, un futuro. Y ahora él me decía que pusiera a la familia primero, aceptando que me echaran de mi propia casa. «Está bien, hijo», le dije. «Voy a hacer lo que vos querés». Se le iluminó la cara. «Papá, sabía que ibas a entender. Sos el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo». Lo decía justo cuando me estaba echando de casa.
Esa noche, después de que se fuera, saqué otra vez todos los papeles de la caja fuerte. Los títulos de propiedad, los estados de cuenta del banco, los contratos de alquiler. Y tomé la decisión más importante de mi vida. Mientras miraba todos esos documentos, recordé algo que Carmen me había dicho años atrás, cuando Miguel había empezado a estudiar en la universidad y a veces llegaba a casa con aires de superioridad. Roberto me había dicho una noche después de que Miguel criticara la comida que ella había preparado. Un hijo que no respeta la mesa donde come, tampoco va a respetar la mano que la puso. Es joven, Carmen. Ya va a madurar. Puede ser, me había respondido. Pero, mientras tanto, nosotros no tenemos que permitir que nos falte el respeto. El amor sin límites no es amor, es complicidad. En ese momento no entendí completamente lo que quería decir. Ahora, 30 años después, sus palabras resonaban en mi mente con una claridad dolorosa. Carmen había visto lo que yo no quise ver, que estaba criando a un hijo que creía que todo se lo merecía sin esfuerzo, que pensaba que el amor de los padres era incondicional, sin importar cómo los tratara. El respeto se enseña con el ejemplo, me había dicho también. Si vos no te respetás a vos mismo, Miguel tampoco te va a respetar. Si mi hijo creía que yo era un viejo inútil que no tenía opciones, estaba muy equivocado. Si creía que podía manipularme con cariño falso y regalos baratos, estaba muy equivocado. Y si creía que se iba a quedar con esta casa sin consecuencias, estaba muy, pero muy equivocado. Carmen tenía razón. Era hora de que me respetara a mí mismo. Al día siguiente hice las llamadas que cambiarían todo. Llamadas que mi hijo nunca imaginó que yo podría hacer. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana. Llamé al doctor Herrera, un abogado especializado en derecho de familia que había conocido años atrás cuando compré una de mis propiedades. Doctor, habla Roberto Méndez. ¿Se acuerda de mí? Por supuesto, don Roberto. ¿En qué lo puedo ayudar? Necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento. Hubo una pausa del otro lado. ¿Cambios urgentes? ¿Está todo bien? No, doctor. No está todo bien. Pero va a estar mejor después de que hablemos. Le expliqué toda la situación. Cómo mi hijo me estaba echando de mi propia casa. Cómo creía que yo era un viejo pobre sin opciones. Cómo había planeado toda la operación sin consultarme realmente. Doctor, le dije cuando terminé de contar, quiero cambiar completamente mi testamento. Y quiero hacer algunas otras cosas también. Don Roberto, entiendo su situación. Pero, ¿estás seguro de que quiere tomar decisiones tan importantes estando enojado? Doctor, no estoy enojado, estoy desilusionado. Y esa desilusión me ha dado una claridad que no tenía antes. La segunda llamada fue a la inmobiliaria que manejaba mis alquileres. Señora García, habla Roberto Méndez. Quiero poner en venta 3 de mis propiedades. ¿3 propiedades, don Roberto? ¿Estás seguro? El mercado está muy bueno para seguir alquilando. Estoy seguro, y quiero que la venta se haga rápido. Estoy dispuesto a bajar un poco el precio si es necesario. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a mi hermana Elena, que vive en Córdoba. Elena, soy Roberto. Necesito pedirte un favor muy grande. Decime, hermano, ¿qué necesitas? Puedo ir a quedarme en tu casa unos meses. Te voy a explicar todo cuando llegue, pero es urgente. Elena, que siempre fue una mujer práctica e inteligente, no me hizo preguntas. Roberto, esta casa es tuya. Vení cuando quieras.
Pasé esa semana como si nada estuviera pasando. Miguel siguió viniendo todos los días con Sandra y los chicos. Siguieron llenándome de atenciones falsas. Siguieron haciendo planes para cuando yo no estuviera. Un día escuché a Sandra hablando por teléfono con alguien, probablemente una amiga. Sí, ya casi tenemos resuelto el tema del viejo. Se va la semana que viene a la residencia. Vas a ver qué divina queda la casa cuando terminemos las reformas. El viejo. Así me decía cuando creía que yo no escuchaba. No, mi suegro o Roberto. El viejo. Miguel me mostró los folletos de la residencia. Mira, papá, qué linda que está. Tienen enfermeras, tienen actividades, hasta tienen una sala de televisión con cable. Hablaba como si me estuviera ofreciendo vacaciones en un hotel 5 estrellas. ¿Y cuánto cuesta?, le pregunté. No te preocupes por eso, papá. Con tu jubilación y algo que ponemos nosotros, alcanza. Algo que ponían ellos. ¡Qué generosos! Me echaban de mi casa y además se ofrecían a ayudar a pagar mi encierro. El jueves, cuando faltaban 3 días para que me fuera supuestamente a la residencia, Miguel vino con una valija y Sandra con cajas de cartón. Papá, traje esto para que vayas guardando tus cosas. Pensé que tal vez necesitabas ayuda para decidir qué llevarte. Mientras Miguel hablaba, Sandra ya había empezado a descolgar cosas de las paredes. Tomó la foto enmarcada de Carmen y mío el día de nuestra boda. La miró un segundo y la metió en una caja como si fuera un objeto cualquiera. «Cuidado con esa foto», le dije, pero ella ya había pasado a la siguiente. «¿Qué llevarte y qué dejar?», le pregunté a Miguel. «Bueno, papá, en la residencia no vas a tener mucho lugar. Podés llevarte la ropa, algunos recuerdos, las fotos de mamá, pero los muebles y esas cosas las podés dejar. Nosotros las vamos a cuidar». Entonces vi algo que me partió el corazón. Valentina había entrado a mi taller y estaba juntando los juguetes de madera que yo había hecho para ella y su hermano. Los abrazaba contra su pecho como si fueran tesoros. «Mami», le dijo a Sandra, «¿los juguetes que hizo el abuelo también se van?» «Ay, mi amor, esos juguetes ya están muy viejos. En la casa nueva vas a tener juguetes más lindos». Valentina me miró con esos ojos grandes llenos de lágrimas. «Pero, abuelo, ¿quién va a arreglar mi caballito si se rompe?» No supe qué responder. Miguel sacó el llavero de sus llaves, donde estaba la copia de la llave de mi casa que le había dado años atrás para emergencias. La separó del resto con una naturalidad que me heló la sangre, como si fuera lo más normal del mundo. «Bueno, ya no vas a necesitar que tengamos copia», dijo, guardándose la llave en el bolsillo. Claro, iban a cuidar mis muebles, los muebles que yo había hecho con mis propias manos, los que había comprado trabajando de sol a sol, los iban a cuidar para su propio uso. Desde la ventana vi que la señora García, mi vecina de enfrente, estaba mirando toda la escena desde su jardín. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella negó con la cabeza y entró a su casa, claramente incómoda con lo que estaba presenciando. Esa noche, por primera vez en una semana, me permití sonreír. Sonreír de verdad, porque mi hijo no tenía ni la más mínima idea de lo que se venía. El viernes fue el día más largo de mi vida. En la mañana me llegó la confirmación del abogado de que todos los papeles estaban listos. En la tarde me confirmaron desde la inmobiliaria que ya tenían ofertas serias por las 3 propiedades. Miguel vino con Sandra y los chicos. «Bueno, papá, mañana es el gran día. Ya está todo arreglado en la residencia. Te van a recibir a las 10 de la mañana».
Los chicos me abrazaron. «Abuelo, te vamos a extrañar», me dijo Valentina, y yo sabía que era verdad. Los únicos que realmente me iban a extrañar eran ellos. «No se preocupen», les dije, «el abuelo no se va a ir muy lejos». Miguel sonrió. «Claro, papá, nosotros te vamos a ir a visitar todas las semanas. Todas las semanas. Como habían estado viniendo todas las semanas durante los últimos años. Esa noche hice la valija, pero no para ir a la residencia. Tenía otros planes, planes que mi hijo descubriría muy pronto. Antes de acostarme caminé por toda la casa que había construido pensando en el futuro de mi familia. La casa de la que mi propio hijo me estaba echando para vivir más cómodo. Mañana iba a ser un día que ninguno de nosotros iba a olvidar jamás. El sábado por la mañana me levanté más temprano que nunca. No porque estuviera nervioso, sino porque tenía muchas cosas que hacer antes de la llegada de Miguel. A las 7 de la mañana llamé al doctor Herrera. «Doctor, hoy se ejecuta el plan». «Don Roberto, ¿está seguro de que quiere hacer esto?» «Nunca estuve más seguro de algo en mi vida». «Está bien. Los papeles van a llegar a su casa a las 11 de la mañana. ¿Miguel va a estar ahí?» «Va a estar, y va a ser la sorpresa de su vida». Después llamé a Elena. «Hermana, hoy me voy para tu casa. ¿Necesitas que vaya a buscarte?» «No, voy a ir en mi auto». «¿Tu auto? Pensé que no tenías auto». «Ah, es que hay muchas cosas que la familia no sabe sobre mí. Te voy a contar todo cuando llegue». A las 8:30 sonó el timbre. Era Miguel, que venía con Sandra y los chicos para acompañarme en este día tan especial. «Buenos días, papá. ¿Ya tenés todo listo?» «Sí, hijo, todo listo». Miré a mis nietos y me dolió el corazón. Ellos no tenían culpa de nada. Eran víctimas de la ambición de sus padres. Joaquín me tiró de la manga de la camisa. «Abuelo, mamá dice que te vas porque ya no podés cuidarte solo. Pero yo te puedo ayudar. Yo sé hacer café». Sandra se puso roja. «Joaquín, no molestes al abuelo con preguntas». «Pero mami», insistió Valentina, «¿por qué el abuelo se tiene que ir? En la casa de la abuela Marta el abuelo vive con ellos, y está bien». «Es diferente, mi amor», dijo Sandra con impaciencia. «El abuelo Roberto necesita cuidados especiales». «¿Qué cuidados?», preguntó Joaquín. «¿Está enfermo?». Miguel intervino rápidamente. «Chicos, ya hablamos de esto. El abuelo va a estar mejor donde va». Pero Valentina no se conformó. «¿Y si no quiere ir? ¿Y si quiere quedarse en su casa?». Un silencio incómodo llenó la habitación. Mis nietos habían hecho las preguntas que ningún adulto se animaba a hacer. «Chicos, el abuelo los quiere mucho. Acuérdense siempre de eso, pase lo que pase». Miguel sonrió. «Papá, no hables como si te fueras al fin del mundo. La residencia está a 20 minutos de acá». Mientras cargaban mi valija en el auto, vi que varios vecinos habían salido a sus jardines o se asomaban por las ventanas. Don Carlos, mi vecino de al lado, estaba regando las plantas, pero era obvio que estaba prestando atención a toda la escena. Cuando subí al auto, escuché a la señora García decirle a su marido: «No puedo creer lo que están haciendo. Pobre don Roberto, después de todo lo que hizo por esa familia». Y don Antonio le respondió: «En mis tiempos, los hijos cuidaban a los padres en casa. Esto es una vergüenza». Miguel y Sandra también escucharon los comentarios, pero fingieron no darse cuenta. A las 10 en punto, Miguel me dijo: «Bueno, papá, es hora de irnos». «Sí, hijo, es hora». Tomé mi valija pequeña y caminé hacia la puerta. En el umbral me di vuelta para mirar la casa por última vez.
Adiós, casa, dije en voz baja. Durante el viaje a la residencia, Miguel estuvo más conversador de lo que había estado en años. Papá, vas a ver que te va a gustar. Tienen muchas actividades. La comida está buena. Los otros residentes son muy simpáticos. Los otros residentes, como si yo fuera uno más del montón. Llegamos a la residencia a las 10:20. Era un edificio gris con ventanas pequeñas y un jardín descuidado. Nada que ver con las fotos de los folletos que me había mostrado Miguel. Bueno, papá, acá estamos. Sí, hijo, acá estamos. Bajé del auto con mi valija. Miguel estaba estacionando cuando sonó mi teléfono celular. Don Roberto, habla el doctor Herrera. Los papeles acaban de ser entregados en su casa. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Colgué y miré a Miguel, que se acercaba con una sonrisa. Una sonrisa que se iba a borrar muy pronto. ¿Todo bien, papá? ¿Con quién hablabas? Con nadie importante, hijo. Vamos. Entramos a la residencia. El lugar olía a desinfectante y a comida recalentada. Una enfermera nos recibió con una carpeta llena de papeles. Usted debe ser el señor Méndez. Bienvenido. Su hijo ya nos contó su situación. ¿Mi situación? Como si fuera un caso clínico. Mientras la enfermera le explicaba a Miguel los horarios de visita y las reglas de la institución, yo saqué mi teléfono y mandé un mensaje de WhatsApp que tenía preparado desde hacía días. Era para todos mis vecinos, para mis antiguos compañeros de la mueblería, para toda la gente que me conocía. El mensaje decía: «Hoy mi hijo me internó en una residencia para poder quedarse con mi casa. Pero él no sabe que soy millonario. En media hora se va a enterar de todo. Les pido que estén atentos». Guardé el teléfono y miré a Miguel, que seguía hablando con la enfermera sobre medicamentos y cuidados especiales. «Miguel», le dije. «Sí, papá. Hay algo que tengo que decirte». Se acercó con esa cara de preocupación falsa que había estado usando toda la semana. «¿Qué pasa, papá? ¿Te sentís mal?» «No, hijo, me siento muy bien. Lo que pasa es que hay algunas cosas que vos no sabés sobre tu viejo». «¿Qué cosas, papá?» Miré mi reloj. Las 11:05. En 5 minutos el mensajero iba a llegar a casa con los papeles que cambiarían todo. «¿Vos pensás que soy un viejo pobre que no tiene más opciones que vivir de la caridad de su hijo?» «No, papá, no es caridad, es amor de familia». «¿Amor de familia, Miguel?» Hace 3 años que no venías a mi casa espontáneamente. Hace 3 años que tus hijos me conocen menos que a sus otros abuelos. Y ahora me decís que me echás de mi propia casa por amor de familia. Papá, no es así. Déjame terminar, hijo. Hay algo que tenés que saber. En ese momento sonó mi teléfono. Eran exactamente las 11. ¿Don Roberto? Los papeles fueron entregados. Su hijo debe haberlos recibido en este mismo momento. Colgué y miré a Miguel. «Hijo, acabas de recibir unos papeles en casa. Te recomiendo que vayas a leerlos». Miguel me miró con esa cara de confusión que ponía cuando era chico y no entendía algo. «¿Qué papeles, papá? No entiendo nada». «Anda a casa, hijo. Anda a leer los papeles que acaba de traer el mensajero y cuando los leas, volvé acá si querés hablar conmigo». «Papá, me estás asustando. ¿De qué hablas?» La enfermera nos miraba sin entender nada. «Disculpen, ¿hay algún problema?» «No», le dije, «no hay ningún problema, pero mi hijo tiene que irse urgente a su casa». Miguel sacó su teléfono y llamó a Sandra. «Amor, ¿llegó algún mensajero a casa? ¿Te trajeron papeles para mí?» Podía escuchar a Sandra del otro lado hablando rápido, agitada. Miguel se puso pálido. «¿Qué dicen los papeles? ¿Los leíste?» Pausa.
No, no los abras. Espérame que ya voy. Colgó y me miró como si me viera por primera vez en su vida. Papá, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, hijo. Lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Se fue corriendo sin despedirse. Yo me quedé en la residencia, sentado en un sillón de plástico en el hall de entrada, esperando. La enfermera me preguntó si quería conocer la habitación que me habían asignado. No, señorita, todavía no. Estoy esperando que mi hijo vuelva. Pasó una hora, después pasó otra. A la 1 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero me llamó mi vecino de al lado. Roberto, ¿qué está pasando en tu casa? Acaba de llegar tu hijo gritando como un loco y Sandra está llorando en la vereda. Después me llamó mi compadre Raúl. Roberto, me contó mi mujer que vio a Sandra haciendo una escena en la puerta de tu casa. ¿Es verdad que te echaron? Después me llamó la señora del almacén. Don Roberto, ¿usted está bien? Acá hay un revuelo bárbaro. Todo el barrio está hablando de lo que pasó. A las 2 de la tarde llegó Miguel a la residencia. Venía solo, sin Sandra, sin los chicos. Tenía la cara desencajada, como si hubiera visto un fantasma. Las manos le temblaban cuando se sentó a mi lado. Se quedó en silencio durante varios minutos, mirando al suelo. Después sacó una carpeta con manos temblorosas y puso los papeles sobre la mesita que teníamos enfrente. «Papá», me dijo con una voz quebrada que nunca le había escuchado. «¿Es verdad todo esto?» Los papeles eran muy claros. El primero era una copia de mi testamento nuevo. El segundo era un resumen de todas mis propiedades y inversiones. El tercero era una carta explicando mis decisiones. «Sí, hijo, es todo verdad. Papá, estos números, esta cantidad de propiedades, ¿vos tenés todo esto?» Se pasó las manos por la cara, como tratando de despertar de un mal sueño. «Sí, Miguel, tu viejo pobre, tu viejo inútil al que acabas de meter en una residencia es millonario». «Dios mío», murmuró, «Dios mío, ¿qué hice?» «Papá, yo no sabía. Si hubiera sabido...» «¿Qué? Si hubieras sabido que tenía plata, ¿no me habrías echado? ¿Esa es tu manera de pedir perdón?» «No, no es eso. Es que, papá, yo me equivoqué en todo. Completamente en todo». Se le llenaron los ojos de lágrimas, y por un momento vi al niño asustado que había sido alguna vez. «Papá», los vecinos me gritaron en la calle. La señora García me dijo que era una vergüenza. Don Carlos no me quiso ni mirar. Y Sandra cuando leyó los papeles, me dijo que soy un idiota, que perdí toda la herencia de los chicos por ser un desagradecido. Claro que no sabías, porque nunca te importó saber. En todos estos años, ¿alguna vez me preguntaste cómo estaba económicamente? ¿Alguna vez te preocupaste por saber si necesitaba algo? ¿Alguna vez pensaste que tal vez tu viejo tenía más cosas guardadas de las que vos creías? Pero, papá, ¿por qué nunca me contaste? Ahí fue cuando recordé las palabras de Carmen, tan vívidamente como si las estuviera escuchando en ese momento. Porque quería guardarlo para dártelo como herencia, Miguel. Tu mamá siempre me decía, «Roberto, vos trabajás mucho para Miguel, pero también tenés que enseñarle a valorar lo que tiene». Yo pensé que el amor era darle todo sin que se esforzara. Tu mamá era más sabia. Me acordé de una noche, poco antes de que Carmen muriera, cuando ella me había dicho algo que ahora cobraba todo su sentido. «Roberto», me había susurrado desde la cama del hospital, «no le des todo a Miguel de una vez. Hacelo ganarse tu respeto, no solo tu dinero. Un hijo que no valora a su padre tampoco va a valorar su herencia». En ese momento no le había hecho caso. Pensé que era el dolor hablando.
Pero Carmen había visto algo que yo no quise ver. Quería que cuando yo me muriera, vos abrieras la caja fuerte y encontraras todo esto como una sorpresa. Quería que dijeras, mi viejo era más inteligente de lo que yo pensaba. Tu mamá me decía que el día que te contara tenía que ser el día que realmente me necesitaras, no el día que necesitaras mi plata. ¿Y ahora?, preguntó Miguel con los ojos rojos de llorar. Ahora, seguí diciéndole, después de lo que me hiciste, todo cambió. Carmen tenía razón. Tenía que enseñarte a valorarme antes de enseñarte a valorar lo que había construido. ¿Qué querés decir? Saqué otro papel de mi bolsillo. Era la documentación de las donaciones que había hecho. Este papel dice que el 80% de mi fortuna va a ir a obras de caridad, orfanatos, residencias de ancianos reales, comedores infantiles, gente que realmente necesita ayuda. ¿Y el otro 20%? El otro 20% se lo voy a dejar a mis nietos, pero en un fideicomiso que van a poder tocar recién cuando cumplan 25 años. Y con una condición, que visiten a su abuelo al menos una vez por mes hasta que se muera. Miguel se tapó la cara con las manos. ¿Y para mí qué queda? Para vos, hijo, queda lo que vos elegiste que quedara. Queda el orgullo de haber echado a tu padre de su propia casa. Queda la satisfacción de haberme internado en una residencia. Queda la tranquilidad de saber que hiciste lo correcto. Papá, yo puedo cambiar todo esto. Puedo cancelar lo de la residencia. Podés volver a casa. No, Miguel, no podés cambiar nada, porque lo que hiciste no se borra con arrepentirse. Lo que hiciste me mostró quién sos realmente, y no es el hijo que yo creía que había criado. Se quedó llorando en silencio. Por primera vez en años lo vi llorar como cuando era chico y se lastimaba jugando. Papá, perdóname, no sabía. El problema, hijo, no es que no sabías que yo tenía plata. El problema es que no sabías que yo tenía sentimientos. Después de esa conversación en la residencia, no volví a ver a Miguel durante 3 meses. Pero supe todo lo que estaba pasando a través de los vecinos que me llamaban para contarme cada detalle. Me fui a vivir con Elena en Córdoba. En su casa, por primera vez en años, me sentí como una persona, no como un estorbo. Elena me preparaba el desayuno todas las mañanas, me preguntaba cómo había dormido. Me incluía en las conversaciones cuando venían sus hijos a visitarla. Roberto, me decía Elena, no entiendo cómo Miguel pudo hacerte eso, pero me alegra que hayas tomado la decisión que tomaste. Con parte del dinero de las propiedades que vendí, me compré un departamento pequeño pero cómodo en un barrio tranquilo de Córdoba. Tenía una vista linda a un parque donde todas las mañanas salía a caminar. Por primera vez en décadas, me desperté sin esa opresión en el pecho que había tenido durante los últimos años. Empecé a hacer las cosas que nunca había tenido tiempo de hacer. Me anoté en un taller de carpintería para adultos mayores. Conocí a don Raúl, un exmaestro que había pasado por algo parecido con su familia. Nos hicimos amigos. Tomábamos mate en el parque, jugábamos al truco en el club del barrio. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, me decía don Raúl. A veces hay que buscar tu propia tribu. También empecé a hacer trabajo voluntario en un comedor infantil. Ayudaba a servir la comida, jugaba con los chicos, les contaba historias. Esos niños que no tenían casi nada me trataban con más cariño del que mi propio hijo me había tratado en años. Un día, una de las voluntarias del comedor me dijo: «Don Roberto,
Usted tiene una luz especial. Los chicos lo adoran. Y yo pensé, qué raro que gente extraña pueda ver esa luz que mi propia familia había dejado de ver hace tanto tiempo. Mientras tanto, por los vecinos me enteraba de todo lo que pasaba en mi antigua casa. Sandra había entrado en una crisis nerviosa cuando se enteró de que habían perdido una herencia millonaria. Empezó a culpar a Miguel por todo. Si hubieras sabido que tu padre tenía plata, nunca habríamos pasado por esta vergüenza, le gritaba para que todo el barrio escuchara. La plata. Siempre volvíamos a la plata. No era que se sentía mal por haberme echado de casa, se sentía mal por haberse perdido la herencia. Los chicos empezaron a preguntar por qué el abuelo no volvía a casa. Miguel no sabía qué decirles. ¿Cómo les iba a explicar que habían echado al abuelo que resultó ser millonario? Un día, don Raúl me dijo algo que me marcó. Roberto, la venganza más dulce no es hacerle daño al que te lastimó. La venganza más dulce es vivir bien a pesar de lo que te hicieron. Y tenía razón. Yo estaba viviendo mejor que nunca. Me levantaba cuando quería, comía lo que se me antojaba, iba donde tenía ganas. Nadie me trataba como un estorbo. Nadie suspiraba cuando me veía llegar. En el comedor infantil conocí a María, una señora de 68 años que había enviudado hacía poco y que también hacía trabajo voluntario. Era una mujer inteligente, con una sonrisa dulce y una manera muy cariñosa de hablar con los chicos. Don Roberto me dijo un día después de que yo les contara un cuento a los niños: «Usted debe haber sido un padre maravilloso». «Eso creía yo», le respondí, «pero parece que me equivoqué». «Los hijos a veces se equivocan», me dijo María, «pero eso no significa que usted se equivocó como padre». Empezamos a tomar café después del trabajo voluntario. Ella me contaba de sus hijos que vivían en el interior y la visitaban seguido. Yo le contaba mi historia, y ella me escuchaba sin juzgar, sin dar consejos que no había pedido. «¿Usted no extraña a su hijo?», me preguntó un día. «Extraño al hijo que creía que tenía», le respondí. «Al hijo que me ayudaba en el taller cuando era chico, al hijo que lloraba en mis brazos cuando se lastimaba. Pero a este hombre que me echó de mi casa, a este no lo extraño». 6 meses después de irme de casa, ya había encontrado una nueva rutina, nuevos amigos, una nueva vida. Una vida donde yo era Roberto Méndez, no el papá de Miguel. Una vida donde la gente me valoraba por quien era, no por lo que podía darles. Ha pasado 1 año desde que mi hijo me echó de casa. 1 año desde que descubrió que su viejo inútil era millonario. 1 año desde que tuve que empezar mi vida de nuevo a los 74 años. ¿Y sabes qué te digo? Fue el mejor año que tuve en mucho tiempo. Hace 4 meses, María y yo decidimos mudarnos juntos. No nos casamos, pero compartimos un departamento más grande donde cada uno tiene su espacio y también tenemos espacios en común. Ella me trajo una familia nueva. Sus hijos me recibieron como si fuera su papá de toda la vida. «Don Roberto», me dice su hijo mayor cuando viene de visita, «mi mamá está más feliz que nunca. Gracias por cuidarla». Cuidarla. ¡Qué palabra tan linda! Qué diferente suena de mantenerla o soportarla. El comedor infantil donde trabajamos como voluntarios ahora tiene una sala con mi nombre, Aula Roberto Méndez, donde cada niño encuentra un abuelo. Con parte de mi fortuna, financiamos las meriendas de 300 chicos durante todo el año. Esos chicos me conocen como el abuelo Roberto, y cuando me ven llegar, gritan mi nombre y corren a abrazarme. ¡Qué raro! Tengo más nietos en ese comedor que los 2 que tuve con mi propia sangre.
Hace un mes, uno de esos chicos del comedor, un nene de 8 años que se llama Tomás, me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo Roberto, cuando yo sea grande, voy a cuidar a mis papás como usted nos cuida a nosotros. Ahí entendí todo. Mi verdadera herencia no eran las propiedades que había comprado, ni la plata que había ahorrado durante años. Mi verdadera herencia eran los valores que podía transmitir. Y resulta que estaba transmitiendo esos valores a chicos que realmente los valoraban. Miguel me ha llamado 5 veces en este año. Las primeras 4 llamadas fueron para preguntarme si podíamos conversar como gente grande sobre el tema de la herencia. La 5ª llamada fue para contarme que Sandra lo había dejado. Papá, me dijo en esa última llamada. Sandra se fue con los chicos a la casa de sus padres. Dice que no puede estar casada con alguien que perdió una fortuna por orgullo. ¿Por orgullo? Qué curioso. Ella creía que yo había donado mi plata por orgullo. No entendía que lo había hecho por dignidad. ¿Y vos qué pensás hacer?, le pregunté. No sé, papá. Estoy solo en esa casa que era tuya, rodeado de recuerdos, sin plata suficiente para mantenerla, sin familia. Bueno, hijo, le dije, ahora sabes lo que se siente. Hace 2 semanas recibí una carta de mis nietos. Una carta que escribieron ellos solos, sin ayuda de los padres. Decía, abuelo, nos dijeron que te fuiste lejos, pero nosotros te queremos y queremos verte. ¿Podemos ir a visitarte? Esa carta me la escribió Valentina, que ahora tiene 10 años. Al final había un dibujo hecho por Joaquín. Un señor con bastón parado al lado de una casa, y abajo decía, «Te amo, abuelo». Los llamé esa misma noche. Hablé con ellos durante 1 hora. Les expliqué, con palabras que pudieran entender, por qué el abuelo se había tenido que ir. Les dije que cuando fueran más grandes, si ellos querían, podrían venir a visitarme. «Abuelo, ¿es verdad que sos rico?», me preguntó Joaquín. «Sí, mi amor, es verdad». «¿Y por qué no nos das plata a nosotros?». «Porque hay algo más importante que la plata, mi amor, y eso se los voy a dar cuando ustedes sean grandes y puedan entenderlo». «¿Qué cosa?». «Un ejemplo. Un ejemplo de que uno no tiene que aguantar que lo traten mal solo porque es familia. Un ejemplo de que se puede empezar de nuevo a cualquier edad. Un ejemplo de que la dignidad no se negocia». El otro día, caminando por el parque con María, me preguntó, «Roberto, ¿no te arrepentís de nada de lo que hiciste?». «¿Sabes de qué me arrepiento?», le respondí. «Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí mismo. Me arrepiento de haber aguantado años de desprecio pensando que era normal. Me arrepiento de no haber puesto límites antes». «¿Y no extrañás a tu hijo?». «Extraño al hijo que podría haber sido si yo le hubiera enseñado mejor qué significa el respeto. Pero no extraño al hombre que me echó de mi propia casa. Dentro de un mes voy a cumplir 75 años. María y yo estamos planeando un viaje a las cataratas del Iguazú. Va a ser la primera vez en mi vida que viajo por placer, no por trabajo. Don Raúl me dijo la semana pasada, «Roberto, vos parecés 10 años más joven que cuando te conocí». Y tiene razón. Cuando uno se libera de gente que lo lastima, aunque sea su propia familia, rejuvenece. A veces me pregunto qué habría pasado si le hubiera contado a Miguel sobre mis propiedades antes de que me echara de casa. Pero después pienso que tal vez fue mejor así. Tal vez necesitaba pasar por todo esto para descubrir de qué estaba hecho realmente. Acá estoy, a los 74 años, viviendo con una mujer que me quiere,
rodeado de amigos que me valoran, ayudando a chicos que me ven como un héroe, viviendo en un lugar donde soy feliz. Perdí un hijo, sí, pero gané una vida. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo importante. Si alguien te trata mal, si alguien te falta el respeto, si alguien te hace sentir que sos un estorbo, no importa quién sea esa persona, no importa si es tu hijo, tu padre, tu hermano, tu esposa, nadie, pero nadie tiene derecho a lastimarte solo porque puede hacerlo. La vida es muy corta para gastarla con gente que no te valora. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo perdí un hijo, pero encontré una familia. Perdí una casa, pero gané un hogar. Perdí dinero, pero gané paz. ¿Y vos qué elegirías? ¿Aguantar el maltrato por miedo a estar solo o arriesgarte a ser feliz? Contame si esta historia también tuvo sentido para ti y decime desde qué ciudad me estás escuchando. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto tenés en el banco, sino cuánto amor verdadero tenés en tu vida. Y ese amor a veces hay que buscarlo en los lugares menos esperados.